Tengan muy buenos días, alumnos. Vamos a continuar en esta semana 10 la segunda parte de lo que era fonética y fonología. Como ustedes en la semana 9 ya les envié la primera parte, en esta ocasión vamos a ver a los sistemas consonánticos y a los sistemas vocálicos en la fonética y la fonología. Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema vocálico, nos estamos refiriendo a las 5 vocales que tenemos en nuestro idioma. Entonces, ¿qué características van a tener estas vocales que nosotros ya las conocemos? Pues son la A, la E y la I, la O y la U. Nos vamos pues a tener que recordar de que estas vocales son independientes, ya que para ser pronunciadas no necesitan de otro fonema, pues tienen suficiente perceptibilidad. Es decir, por sí solas nosotros las podemos percibir cuando las vamos a materializar o las vamos a pronunciar. No necesitamos apoyarlas de un fonema consonántico para poderlas oír. Es por eso de que son independientes. No hay obstrucción de la salida del aire pulmonar en la cavidad vocal, es decir, nuestras cuerdas vocales vibran al pronunciar cada una de ellas. Todas son sonoras, es decir, se pronuncian con la vibración de las cuerdas vocales, como les acabo de decir. Constituyen el núcleo de una sílaba, se clasifican siguiendo los siguientes criterios. En posición de la lengua al articular y según el grado de la abertura en la lengua y el paladar. Entonces, para explicarles estos últimos dos puntos sobre la posición de la lengua y según el grado de la abertura entre la lengua y el paladar, vamos a tener que observar el triángulo articulatorio de las vocales españolas. Como pueden observar en pantalla, les estoy poniendo el triángulo articulatorio de las vocales españolas, ¿cierto? Para poder nosotros entender y yo explicarles. Como podemos observar, estamos en el triángulo a la vocal A, que la estamos viendo que tiene la siguiente posición, que es una vocal central abierta. Es decir, según la posición que tenga el ápice de la lengua dentro de nuestra cavidad vocal, van a tener las siguientes características. Por ejemplo, cuando les hablo del ápice de la lengua, les estoy hablando de la punta de nuestra lengua. Ese es el ápice de nuestra lengua. Entonces, y cuando nosotros pronunciamos la vocal A, automáticamente si decimos A, nuestra lengua, ¿cierto?, está en el centro de nuestra cavidad vocal y justamente se va hacia la parte de abajo. Y decimos de que es abierta porque nuestros labios totalmente se abren, nuestra boca dice A, ¿cierto?, con la boca abierta, no cerrada. Es una central baja y abierta a la vez. Luego vemos la vocal E, que es una anterior media. ¿Por qué decimos que es una anterior media? Porque cuando nosotros pronunciamos la vocal E, ¿cierto? Nuestra lengua ya no se va hacia la parte de abajo de nuestra cavidad vocal como cuando pronunciamos la vocal A, sino que en este caso, si pronunciamos E, nuestra lengua se va a situar en el medio de nuestra boca. En el medio de nuestra boca. Por eso dices ¿cierto? Y ves de que la lengua se va hacia la parte de los dientes, ¿cierto? Pero se mantiene en el centro de nuestra boca. Luego, si nosotros pronunciamos la vocal O, sentimos que nuestra lengua sigue también en el centro o en el medio de nuestra cavidad vocal, pero en este caso la lengua se contrae, es decir, se va hacia la parte de atrás, casi del velo del paladar. Entonces ahí nosotros nos estamos dando cuenta de que es una vocal posterior, ¿cierto? Posterior. Se va hacia adentro, nuestra lengua se contrae. Luego cuando nosotros materializamos o pronunciamos la vocal I, ¿qué es lo que sucede? Vemos lo siguiente. Nos dice que es una anterior cerrada o alta también podríamos decir. ¿Por qué? Cuando nosotros pronunciamos la vocal I, por ejemplo, vemos de que nuestra lengua
ya no se mantiene en el centro de nuestra boca, sino se va hacia la parte de nuestros dientes superiores, ¿cierto? Y dices, y nuestra ápice, nuestra punta de la lengua totalmente sube, se posiciona casi detrás de nuestros dientes superiores y a la vez es cerrada porque nuestros labios, ¿cierto? Se cierran cuando pronunciamos la I. Ya no está abierta, totalmente abiertos los labios cuando pronunciamos la A, ni tampoco la E, que se mantienen abiertos también, pero en este caso en la I hay una total, ¿cierto? Diferencia cuando pronunciamos la vocal A o la E con nuestros labios. Totalmente se cierra. Por eso decimos que es una vocal anterior. La I es una vocal anterior, alta o cerrada también. Luego nos queda la última vocal, que es la U, que estamos observando que es una vocal posterior cerrada. ¿Por qué posterior? Porque nuestro ápice de la lengua cuando decimos U, también sentimos de que se va hacia la parte de arriba, nuestro ápice de la lengua, pero se contrae, también se contrae, como en el caso de la O, ¿cierto? Se contrae. Entonces, por ese motivo, observamos ahí de que es una vocal posterior cerrada y alta a la vez. Entonces, esas son las características que acabamos de mencionar por la posición de la lengua al articularla y según el grado de la abertura entre la lengua y el paladar. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre la posición de la lengua al articular, tenemos que son anteriores, centrales y posteriores. Y cuando les hablaba de según el grado de la abertura entre la lengua y el paladar, estábamos hablando, ¿cierto? O según de la cavidad vocal, estábamos hablando de las abiertas, medias o cerradas. Entonces ahí acabamos de observar el triángulo articulatorio de las vocales españolas. Luego vamos a ver el sistema consonántico. Las características del sistema consonántico, pues vamos a observar que son las siguientes. Son dependientes, es decir, no se pronuncian solas. Eso es verdad. O sea, cuando veíamos las vocales decíamos de que las vocales tenían perceptibilidad por sí solas porque no necesitaban apoyarse de ningún fonema consonántico para poderla percibir. Pero en este caso de las consonantes es totalmente distinto porque ellas van a necesitar la presencia de una vocal para nosotros poderlas escuchar. Hay una obstrucción total o parcial de la salida del aire pulmonar en la cavidad vocal. Sí, en algunas de ellas ya lo vamos a ver dentro de unos momentos. Son sordas y sonoras, es decir, se pronuncia con o sin vibración de las cuerdas vocales. No constituyen núcleo de sílabas, pues solo pueden aparecer como márgenes silábicos.
También tenemos según el modo de articulación. Y según el modo de articulación tenemos a las oclusivas o explosivas. ¿Por qué se les llama o se les conoce con ese nombre de oclusivas o explosivas? Se articulan con una obstrucción total o momentánea del aire al punto de la cavidad vocal. Es decir, el aire sale con fuerza. Cuando decimos, por ejemplo, los siguientes fonemas. P, P, sentimos que sale el aire por nuestra boca con fuerza. P, B, T, D, K, G. ¿Cierto? En estos fonemas el aire sale con fuerza, de golpe. Por eso son oclusivas o explosivas. Luego vemos a las fricativas o continuas. Cuando hablamos de estas fricativas o continuas, se articulan con una obstrucción parcial del aire pulmonar en algún punto de la cavidad vocal. Por ejemplo, F, F, dice choca, ¿cierto? Choca con algo. F, Z, S, S, ¿cierto? La S y la X. X, C, choca. Ya no sale de golpe como en las oclusivas o explosivas, porque en las fricativas o continuas el aire encuentra una obstrucción con cualquier otra barrera. Como si lo pronunciamos nos vamos a dar cuenta como una F, ¿cierto? F choca el aire sobre nuestros dientes. Luego tenemos a las africadas. En estas africadas se articulan mediante una oclusión seguida, casi simultánea por una fricación. Ahí tenemos a la ch, ¿cierto? Que se representa con el fonema C. Decimos ch. También sentimos de que hay una obstrucción del aire. Luego tenemos a las líquidas, que son las laterales. Tenemos a la L en las laterales y a la EY. Recuerden que esa flechita fonéticamente representa la EY. Entonces tenemos L y EY. Son laterales, ¿por qué? Porque justamente el aire sale por los costados de nuestra lengua. Decimos L, L. Sentimos que el aire está saliendo por los costados de nuestra lengua, al igual que EY, EY. ¿Cierto? El aire sale por los costados de nuestra lengua. Es por ese motivo que los conocemos como laterales. Luego tenemos a las vibrantes. Y en las vibrantes tenemos a dos. A la vibrante simple, que es la R, y a la vibrante múltiple, que es la R. ¿Por qué las llaman vibrantes? Porque si nosotros nos tocamos justamente acá nuestras cuerdas vocales y vamos a pronunciar R, vamos a sentir que vibran, pero cuando nosotros materializamos la R, van a tener una vibración mayor que cuando hemos materializado la R. Por eso conocemos a la vibrante simple, que es la R, y la vibrante múltiple, que es la R. Luego tenemos a las nasales, es decir, que el aire sale por las fosas nasales. Y aquí tenemos a la M, N y ñ. ¿Cómo lo comprobamos? Si nosotros materializamos estos tres fonemas y si nos tapamos nuestras fosas nasales y decimos M, N y ñ, pues vamos a hablar como si fuéramos la popis. Y justamente ahí nos vamos a dar cuenta de que cuando vamos a articular estos tres fonemas, el aire pues va a salir automáticamente por las fosas nasales. Luego tenemos según la acción de las cuerdas vocales. Y según la acción de las cuerdas vocales tenemos a las sordas y tenemos a las sonoras. Las sordas se articulan sin vibración de las cuerdas vocales, es decir, no va a haber una vibración de nuestras cuerdas vocales. Y aquí tenemos a la P, a la T, a la K, a la F, a la Z, a la S, X y C, ¿cierto? A las C, esas son sordas, no vibran nuestras cuerdas vocales. Y en la sonora pues se articulan con vibración de las cuerdas vocales. Y aquí tenemos a la B, a la D, G, Y, L, EY, R, R, M, N y ñ, ¿cierto? Ahí tenemos que son sonoras, vibran nuestras cuerdas vocales. Y según
la resonancia tenemos a las nasales y orales. Pues en las nasales, cuando la resonancia del segmento se produce en la cavidad nasal, ya sabemos que son tres, la M, la N y la ñ. Y las orales, cuando la resonancia se produce en la cavidad vocal, que son todos los otros fonemas, aparte de las tres que hemos mencionado, que es la P, la T, la K, la B, la D, G, F, S, Z, Y, X, C, L, E, Y, R y R. Entonces, espero que les haya quedado bien en claro las características del sistema consonántico y vocálico que vamos a ver el día de hoy. Y recuerden que para terminar pronto esta cuarentena debemos de quedarnos en casa. Así que les recuerdo con un hashtag, quédate en casa. Nos vemos en nuestro próximo video.